Quizás hayas cerrado los ojos, susurrado palabras, inclinado la cabeza o incluso derramado alguna lágrima al orar. Sin embargo, en lo más hondo, has experimentado el silencio, esa dolorosa distancia, como si tus súplicas se elevaran y se desvanecieran. Aunque confías en que Dios te escucha, una parte de ti no puede evitar preguntarse, ¿lo estoy haciendo correctamente? No estás solo en esto. Numerosos creyentes, incluso cristianos con una larga trayectoria y discípulos devotos, luchan en silencio con su vida de oración. No es por falta de fe ni por dudar del poder divino, sino porque en algún punto del camino les enseñaron un modo de orar que Jesús jamás validó. Se transformó en un simple listado, una rutina, una mera formalidad, una súplica desesperada lanzada al cielo con la esperanza de una respuesta. Pero, ¿y si la oración nunca debió comenzar así? ¿Y si el método que Jesús nos enseñó para orar era tan distinto, tan revolucionario, tan basado en la relación, que hemos extraviado por completo su verdadero significado? En este video, no repetiremos fórmulas vacías. Regresaremos a las propias palabras de Jesús y desvelaremos lo que Él realmente quiso decir sobre cómo orar, paso a paso, con claridad, profundidad y reverencia. Exploraremos su modelo no como un guión a recitar, sino como un sendero hacia la intimidad divina. Porque cuando Jesús reveló cómo comunicarnos con Dios, no solo nos dio permiso para hablar, sino que nos invitó a algo más profundo y sagrado. Y si permaneces conmigo hasta el final, descubrirás una parte de su oración que la mayoría de los creyentes suele pasar por alto, una sección que encierra la clave para la sanación, la paz y respuestas a tus oraciones de formas que quizás nunca imaginaste. Lo que revelaremos podría desafiar tus costumbres, pero también tiene el potencial de restaurar tu espíritu. La oración va más allá de solo recitar las palabras correctas, se trata de establecer una verdadera conexión con el Dios que ya conoce nuestros pensamientos más profundos. La realidad es que Jesús no solo enseñó sobre la oración, sino que la practicó activamente. Cuanto más nos alineamos con su forma de orar, más nos acercamos a Él. Para empezar, no enfoquemos la oración en nuestras necesidades o inquietudes, sino en lo primero que Jesús nos indicó llevar ante el Padre. La oración se inicia con asombro, no con peticiones. Cuando Jesús comienza su oración diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no está empleando un saludo formal, está revelando la actitud esencial del corazón para una oración genuina. Antes de presentar nuestras necesidades, confesar nuestros errores o solicitar cualquier cosa, Jesús se enfoca en el asombro. La palabra santificado no es solo un término antiguo, significa sagrado, apartado, lleno de gloria. Es reconocer que no nos dirigimos a una figura distante en el cielo, sino al Ser Santo, el Creador, el Rey del cielo y de la tierra. Si ignoramos este punto, perdemos la esencia misma de la oración. La reverencia transforma la perspectiva. Este tipo de reverencia lo cambia todo. Transforma el ambiente de nuestra oración, recordándonos que no es una simple transacción, sino un encuentro sagrado. ¿Recuerdas el momento en que Moisés se encontró ante la zarza ardiente? En Éxodo 3:5, Dios le dijo, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. En ese instante, todo cambió. Moisés no hizo exigencias, tembló, escuchó y adoró. Ese es el espíritu de santificado sea tu nombre. No se trata de expresarse poéticamente, sino de sentir que estamos pisando tierra santa, incluso si oramos de rodillas junto a una cama desordenada o en un susurro en el pasillo de un hospital. Porque al recordar quién es Dios, comenzamos a entender quiénes somos nosotros. De repente, la oración deja de ser un intento de que Dios se acerque a nosotros y se convierte en un acercamiento nuestro hacia Él. Este es el secreto silencioso, la adoración transforma la perspectiva. Puedes acercarte a la oración abrumado por la ansiedad, el dolor o la confusión. Pero cuando tu corazón exalta el nombre de Dios como santo, algo ocurre. Tu espíritu empieza a reajustarse. Tus problemas no desaparecen, pero ya no definen el momento.
Esto no sucede porque tu situación se vuelva más pequeña, sino porque tu visión de Dios se ha magnificado. A menudo, vemos la oración como una línea de ayuda rápida y urgente, centrada en nuestras necesidades. Sin embargo, Jesús nos reveló un camino superior, uno que no parte de la crisis, sino de la adoración. Antes de pedirle a Dios que actúe en nuestras circunstancias, estamos llamados a recordar quién es Él, santo, cercano y digno. Así que, al orar, no comiences con el peso que llevas, sino con el nombre que te sostiene. Porque santificado sea tu nombre no es una frase de relleno, es el fundamento. Y al empezar ahí, notarás que todo lo demás fluye de manera diferente. Esto nos conduce a la siguiente enseñanza de Jesús, algo que desafía no solo nuestras palabras, sino nuestra voluntad. Rendición, no control. ¿Y si el verdadero poder de la oración no residiera en controlar, sino en rendirse? Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Estas palabras siguen inmediatamente a la adoración, después de reconocer la santidad de Dios, y nos invitan a ir más allá. Jesús no solo nos llama a reverenciar a Dios, sino a rendirnos a Él. Es aquí donde muchas oraciones se fragmentan. Seamos honestos, gran parte de nosotros nos acercamos a la oración buscando que Dios apruebe nuestros planes, que cumpla nuestros plazos o que resuelva nuestros problemas bajo nuestras condiciones. Le presentamos los diseños y esperamos que los valide. Pero Jesús invierte el orden, no nos enseña a comenzar con nuestro reino, sino a anhelar el de Dios. Esto exige una actitud completamente diferente. Decir hágase tu voluntad no es rendirse por derrota, es rendirse con confianza. En esencia, esto significa, Dios, confío en que lo que tú anhelas es superior a mis propias ideas. Vemos este principio en el momento más angustioso de la vida de Jesús. En el huerto de Getsemaní, mientras el sudor caía de su rostro como gotas de sangre, Jesús oró, según Mateo 26 horas y 39 minutos, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa no fue una oración formal, fue cruda, dolorosa y genuina. Aún así, en su hora más oscura, Jesús nos enseña que rendirse no es señal de debilidad, sino el acto de fe más puro. Requiere una gran fortaleza soltar el control, decir, aunque no lo hagas a mi manera, sigo creyendo que eres bueno. La oración que transforma. Esta clase de oración no siempre altera nuestras circunstancias de inmediato, pero siempre nos transforma a nosotros. Destruye la ilusión de que tenemos el control y abre la puerta para que Dios actúe de maneras que jamás habríamos imaginado. Porque la verdad es esta, cuando dejamos de exigir y comenzamos a alinearnos con Él, Dios nos revela cosas que nunca se nos habría ocurrido pedir. Algunas de las bendiciones más inesperadas, los trabajos que nunca buscamos, la sanidad que llegó con la rendición, la paz que apareció sin explicación, no llegan cuando insistimos, sino cuando soltamos. Así que, antes de pedirle a Dios provisión, ayuda o respuestas, Jesús nos pide que resolvamos algo crucial. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra voluntad para recibir la suya? Esto no es un paso menor, es un cambio sagrado y la única forma de avanzar en el tipo de oración que Jesús ejemplificó. Porque la alineación no es el final de nuestras peticiones, es el inicio de una escucha clara a Dios. Y una vez que nuestro corazón se ha rendido, finalmente estamos listos para pedir. Pero lo que Jesús nos dice que pidamos a continuación podría sorprenderte. ¿Estás listo para pedir? Pero lo que Jesús nos dice que pidamos a continuación podría sorprenderte. El enfoque en el presente. La oración no comienza con el futuro, comienza con el hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. No se trata del pan de mañana ni de los planes del próximo año, sino solo del presente. Jesús altera el ritmo de la oración con esta simple frase. Después de elevar nuestros ojos a la santidad de Dios y de entregarle nuestra voluntad, nos guía hacia la sencillez de la dependencia diaria. No hay espacio para la ansiedad ni para estrategias complicadas, solo para la confianza. Esto no es un optimismo ingenuo, sino una invitación consciente a liberarnos del peso abrumador que depositamos sobre el mañana.
Jesús hace una clara referencia a la historia de Israel en el desierto. En Éxodo 16, el pueblo clamó por alimento, y Dios les proveyó maná, pero con una condición: solo debían recolectar lo suficiente para un día. Quienes intentaron acumularlo lo encontraron podrido al amanecer. ¿Por qué? Porque Dios no solo estaba alimentando sus cuerpos, estaba entrenando sus corazones para confiar. Esto es precisamente lo que Jesús nos enseña ahora. Nos recuerda que no vivimos de pronósticos ni de planes a 5 años. Vivimos de gracia nueva cada mañana. La fe en cada paso. La fe no implica ver todo el camino, sino dar el paso con la luz que tenemos. Es como caminar con una linterna en la oscuridad: solo ves el siguiente paso, pero sigues avanzando porque la luz es suficiente. ¿Cuántas veces nos sumergimos en la oración consumidos por lo que está por venir? ¿Cómo saldar las deudas? ¿Cómo resolver un conflicto? ¿Cómo sobrevivir la semana? Y Jesús nos dice: pide pan, solo para hoy. No es que el futuro carezca de importancia, sino que la paz no reside allí. La paz vive en el presente, donde Dios ya te espera. Hay una belleza serena en confiar en Dios día a día. Rompe la ilusión de control, desmantela nuestra adicción a los resultados y nos enseña a ver la provisión no como suerte o mérito, sino como amor. Y esto es lo que lo hace aún más poderoso. Jesús, durante su ayuno en el desierto, le dijo a Satanás en Mateo 4:4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa que no se refería únicamente a la comida física, sino a todo lo que verdaderamente necesitamos. Esto incluye fuerza, dirección, paz, sanidad y esperanza. A veces, nuestro pan de cada día es el valor para seguir adelante, otras veces es la sabiduría o simplemente la gracia necesaria. Por eso, al orar, pide con valentía, pero con las manos abiertas, porque el Dios que ya conoce tu mañana está sosteniendo tu hoy. Jesús, al colocar la confianza antes que la confesión, nos enseña que cuando sabemos que Dios nos cuidará en el presente, nuestro corazón se libera para enfrentar lo que venga después. La puerta de la misericordia, el perdón. Lo que sigue a continuación es algo que va más allá de lo que muchos estamos preparados para afrontar, y es lo único que abre la puerta a la misericordia divina, aunque la mayoría de nosotros se resista. Se trata de: y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hay una razón crucial por la que Jesús sitúa el perdón en el centro de su oración modelo: nada bloquea tanto el fluir de la presencia de Dios como un corazón endurecido. Frecuentemente, nos acercamos a la oración queriendo recibir, pero olvidamos que las manos llenas no pueden aceptar. A veces, nos aferramos tan firmemente a nuestras heridas que no dejamos espacio para que la gracia divina entre. Jesús no considera el perdón como una opción secundaria en la vida espiritual, lo establece como una condición para la conexión con Dios. En Mateo 6, 14-15, Él hace una declaración impactante: porque si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Esto no es una amenaza, sino un espejo, pues la medida de misericordia que ofrecemos es la misma medida que nuestros corazones pueden recibir. Seamos honestos, perdonar es difícil, especialmente cuando la herida es profunda o cuando quien te hirió nunca pidió disculpas. Quizás no te sientas listo o fuerte para hacerlo, pero perdonar no se trata de ignorar el dolor, se trata de liberarte del poder que ese dolor ejerce sobre ti. No es excusar el mal, sino negarse a ser controlado por él. La falta de perdón es una cadena oculta. La falta de perdón encadena el alma, envenena la oración y, lentamente, cierra el corazón a la sanidad que Dios desea otorgarte. Por eso, Jesús nos enseñó a presentarlo ante el Padre cada vez que oramos, no solo para recibir perdón, sino para otorgarlo. Es un ritmo de libertad, una liberación del rencor, una decisión de no permitir que el pasado determine el futuro. Esto no es solo teoría, es algo profundamente personal. Muchas personas que leen esto aún cargan con ofensas de años atrás, palabras que dejaron cicatrices,
traiciones que rompieron la confianza, y relaciones que se fracturaron sin reparación. Quizás has aprendido a vivir con ese peso, pero ¿y si no tuvieras que hacerlo? ¿Y si la oración verdadera, no es solo donde le pides a Dios que cambie a otros, sino donde le permitimos que te sane a ti? Perdonar quizás no suceda de inmediato, pero en el momento en que liberas tu derecho a la venganza, tu alma vuelve a respirar. Perdonar no es decir que lo que ocurrió estuvo bien, es decir, Dios, ya no voy a cargar con lo que tú ya clavaste en la cruz. Y aquí está el misterio: cuando perdonamos, no solo reflejamos a Jesús, lo encontramos allí mismo, en el lugar de nuestro dolor. Y mientras la misericordia fluye hacia afuera, también fluye hacia adentro. Por eso Jesús conecta este momento de oración con la relación, porque orar no es un acto individual, afecta cómo vivimos, cómo amamos y cómo transitamos este mundo. Así que, antes de pedirle a Dios que nos resguarde de lo que viene, se nos pide soltar lo que ya ha pasado. Solo entonces estamos listos para orar por protección frente a lo que está por venir, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Cuando llegamos a esta parte de la oración, algo cambia. Ya hemos adorado, nos hemos rendido, hemos confiado, hemos perdonado, pero ahora enfrentamos la realidad. La vida es un campo de batalla, no solo externamente, con el caos del mundo a nuestro alrededor, sino también internamente, con la tentación, la debilidad y los ataques espirituales. Jesús no concluye su oración con una nota de paz o alabanza, la termina en un tono de guerra, porque él sabía que esta vida está llena de peligros invisibles. Si no permanecemos vigilantes, caeremos. Nota lo que dice: no nos dejes caer en tentación. No es porque Dios nos tiente, la Escritura es clara en Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta él a nadie. Este no es un temor a la crueldad de Dios, es un clamor por su guía. Esto significa, en esencia, Dios, guía mis pasos lejos de mis puntos débiles. No permitas que caiga directamente en una trampa de la que no puede escapar. Porque la tentación no siempre se presenta como una amenaza, a veces adopta la forma de comodidad, conveniencia, o aquello que creemos merecer. Jesús continúa con una súplica audaz: líbranos del mal. Líbranos, rescátanos, porque sin la ayuda divina, sucumbiremos. Nos cuesta admitirlo, pero somos más frágiles de lo que imaginamos. Hombres más fuertes que nosotros han tropezado, mujeres más sabias han sido engañadas. Basta con recordar a Pedro: un momento juraba lealtad eterna y al siguiente lloraba en las sombras, habiendo negado a quien amaba. Jesús le advirtió en Lucas 22:31, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos como a trigo, pero yo he orado por ti. Reflexiona sobre esto: Jesús oró por Pedro no para que evitara el sufrimiento, sino para que lo resistiera y emergiera más fuerte. Esto es lo que pedimos en esta parte de la oración: no ser protegidos de la vida, sino ser sostenidos en ella por una fuerza superior a la nuestra. A veces Dios disipa la tormenta, a veces camina con nosotros en medio del fuego, y a veces libra batallas que nunca llegamos a percibir, pero siempre, siempre nos libera. Así que, cuando oramos de esta manera, no es por temor, sino por conciencia. Es reconocer que sin su presencia somos vulnerables, pero con Él estamos seguros. Porque al pedirle a Dios que te aleje de lo que puede destruirte, te adentras en la seguridad que solo su sabiduría puede proporcionarte. Y al pedirle que te libre del mal, no lo haces desde el pánico, sino desde la confianza, porque ya te has rendido y ahora estás protegido. La oración verdadera, en lo secreto. Esto nos lleva a algo que Jesús no menciona explícitamente en la oración, pero que permea cada una de sus líneas. Es el secreto que sostiene a cada creyente en cada adversidad. Antes de que Jesús enseñara las palabras de su oración modelo, pronunció algo que va directo al corazón: cuando oren, no sean como los hipócritas. Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos por los demás. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Esto se encuentra en Mateo 6, 5-6.
Y en esas pocas frases, traza una distinción entre dos tipos de oración, una ruidosa y vacía, y otra silenciosa pero llena de poder. Porque la oración verdadera no comienza cuando hablamos, comienza cuando estamos dispuestos a ser vistos solo por Dios. En un mundo obsesionado con la visibilidad, los me gusta, los compartidos y los aplausos, Jesús nos recuerda que las conversaciones más sagradas ocurren en la intimidad, no para buscar atención ni aprobación, sino para tener comunión. La profundidad de tu vida de oración nunca se medirá por cuán elocuente suenes frente a otros, sino por lo que dices cuando nadie más te está escuchando. Jesús vivió esto repetidamente. Los evangelios nos dicen que Él se retiraba a lugares solitarios para orar. Incluso el Hijo de Dios, quien tenía todo el derecho de enseñar en público y realizar milagros ante multitudes, elegía la soledad cuando era el momento de hablar con el Padre. La pregunta es, ¿nosotros también lo hacemos? No solo si oramos, sino si nos retiramos, si cerramos la puerta, literal o figuradamente, y creamos un espacio para la quietud, la honestidad y la intimidad. Porque esta es la verdad. El lugar al que entras y te encierras se vuelve sagrado. No porque sea silencioso, sino porque Dios te encuentra allí. Ese lugar puede ser una mesa de cocina antes del amanecer, un auto estacionado en la última esquina del lote, una caminata en silencio, un susurro en medio de la noche. Donde sea que suceda, si es genuino, es suficiente. Y paradójicamente, es en esos momentos ocultos donde la oración se vuelve más poderosa, porque no hay nada que demostrar, nadie a quien impresionar, solo un hijo hablando con su padre. Así que, antes de intentar sonar elocuente, Jesús nos invita a ser auténticos, privados, no públicos, genuinos, no pulcros, presentes. Y en ese tipo de espacio, Dios escucha, porque cuando nadie más te oye, Él siempre lo hace. Pero hay algo más que Jesús nos enseña, no con sugerencias, sino con su propio ejemplo, la manera en que enfrentó la tentación, soportó el sufrimiento y proclamó la verdad. Orar con la palabra de Dios. Él no solo oró desde el corazón, oró desde la palabra. Cuando Jesús se encontró en el desierto, hambriento y solo, Satanás se presentó con 3 tentaciones. Cada una era sutil, lógica, incluso atractiva. Y la respuesta de Jesús fue siempre con la frase escrito está, repitiéndola 3 veces. Así fue como contraatacó. Esa frase, que aparece en Mateo 4:10, se convirtió en su espada en el silencio. Jesús no buscaba fuerzas al azar, estaba arraigado en la verdad. Y si el Hijo de Dios dependía de la Escritura en la oración y en la batalla espiritual, ¿por qué nosotros nos conformaríamos con menos? Con demasiada frecuencia, nuestras oraciones están guiadas por cómo nos sentimos en el momento. Reaccionamos desde el miedo, la tristeza, la frustración, y aunque hay espacio para expresar todo eso, Dios recibe nuestra honestidad, los sentimientos por sí solos pueden desviarse, pueden mentir. Pueden ir y venir con cada tormenta. La palabra de Dios, jamás. Por eso, Jesús nos invita con su ejemplo a dejar que la Escritura dé forma a nuestras oraciones, no solo que las adorne. Cuando oramos su palabra, no estamos repitiendo fórmulas, estamos alineándonos con promesas. Estamos firmes sobre algo eterno. El Señor es mi pastor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da generosamente. Estos no son solo versículos, son anclas. Nos mantienen firmes cuando nuestras palabras se secan, porque llegarán días en los que no sabrás qué decir. El dolor nublará tu mente, la duda susurrará mentiras. Y es entonces cuando la Escritura entra en escena, no solo para recordarte lo que es verdad, sino para ser tu voz cuando la has perdido. No tienes que construir la frase perfecta, solo necesitas repetir lo que Dios ya ha dicho. Cuando dices escrito está, estás afirmando, no me apoyo en lo que veo. Me apoyo en lo que Dios ha declarado. Y el cielo escucha. Así que, abre tu Biblia cuando ores, proclama los salmos en voz alta, transforma las promesas en peticiones. Deja que su palabra dé forma a tu adoración, a tus ruegos, a tu rendición.
Porque orar no es solo expresar, es formarse. Y nada moldea el alma como la palabra de Dios hablada en la presencia de Dios. Lo que declaras en oración, moldea quién eres. Por eso, Jesús no enseñó a sus discípulos a orar con fórmulas, les enseñó a orar con fe. Porque sin fe, incluso las palabras correctas pueden sentirse vacías. Algunas oraciones son hermosas, cuidadas, bien dichas, pero el cielo responde a algo más profundo que la elocuencia. El cielo se mueve cuando hay fe. Jesús lo dejó claro una y otra vez, no exigiendo una fórmula perfecta, sino honrando una fe simple y valiente. En Marcos 5:34, una mujer que había sangrado durante 12 años se abrió paso entre la multitud solo para tocar el borde de su manto. No gritó, no dio un discurso, solo tocó y creyó. Y Jesús se volvió hacia ella y le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado». No dijo, «Tu teología te sanó», ni tu estatus, tus palabras o tu reputación. Dijo, «Tu fe». Porque la fe es más que un acuerdo mental, es una confianza que se lanza incluso cuando todo en tu vida te dice que ya es tarde. Pero aquí es donde se pone real. Algunos de nosotros hemos estado orando con palabras durante años y, en el fondo, hemos dejado de esperar una respuesta. Decimos las palabras, pero no siempre creemos que Dios responderá. No porque no queramos, sino porque en algún punto del camino nos decepcionamos. La sanidad no llegó, la puerta no se abrió, el silencio duró demasiado, así que seguimos orando, pero con el corazón a la defensiva. Jesús entiende eso. Por eso, en Mateo 21:22, nos recuerda con ternura, pero con firmeza, si creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Ahora bien, esto no significa que podamos controlar a Dios con nuestra fe. La oración no es magia, pero la fe sí crea espacio para que Dios se mueva, para actuar, sorprender e irrumpir. Porque la fe no garantiza un resultado específico, es la certeza de que, sin importar el resultado, Dios es bueno y Dios está cerca. Algunas de las oraciones más poderosas suenan así: Dios, aún no lo veo, pero confío en ti. Dios, no siento nada, pero sé que no me has dejado. Dios, estoy cansado, pero creo que todavía estás obrando. Ese tipo de fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, puede mover montañas. Así que no solo hables en oración, inclínate, espera, ten esperanza, porque la fe le da vida a cada palabra que pronuncias. Y cuando oras con ese tipo de fe, algo cambia, no siempre fuera de ti, pero sí dentro. Tu corazón se abre, tu alma se afirma y la oración se convierte en algo más que una conversación, se convierte en comunión. La oración genuina, honestidad sobre perfección. Pero Jesús aún no había terminado de enseñar. Había algo más que quería que recordáramos, algo que nos libera de la presión, la perfección y el desempeño. Jesús nunca nos pidió impresionar a Dios con nuestras oraciones, nos pidió ser honestos. En Lucas 18, 10-14, Él cuenta la historia de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era un fariseo respetado, el otro un cobrador de impuestos despreciado. El fariseo habló de forma perfecta. Agradeció a Dios por no ser como otros pecadores. Enumeró sus buenas obras, sus palabras eran pulidas, públicas y orgullosas. Y el cobrador de impuestos se quedó a lo lejos, no podía alzar los ojos, se golpeaba el pecho y susurraba: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y Jesús dijo que fue el cobrador de impuestos, el hombre quebrantado, con la voz temblorosa, quien se fue justificado. Porque Dios escucha la verdad del corazón, no la belleza de la oración. Demasiado a menudo caemos en la trampa de pensar que la oración debe sonar de cierta manera. Creemos erróneamente que, si usamos las palabras correctas o imitamos las oraciones que hemos escuchado en la iglesia, Dios nos responderá. Sin embargo, Jesús nos ofrece algo más sencillo y sagrado. Cuando Pedro se estaba hundiendo en el agua, ahogado por el miedo y el fracaso, su oración no fue un discurso, sino un clamor: Señor, sálvame. Y en Mateo 14:31, vemos que Jesús extendió su mano de inmediato.
Fueron solo 3 palabras, sin explicaciones, introducciones ni poesía, solo necesidad y fe. Y eso fue suficiente. Dios no busca nuestro espectáculo, quiere nuestra presencia. No tienes que disfrazar tu dolor, ni ocultar tus dudas. No necesitas un guión, solo un alma dispuesta a ser genuina. Algunas de las oraciones más poderosas que jamás harás serán susurradas entre lágrimas, balbuceadas por el cansancio o pronunciadas en silencio cuando las palabras no fluyen. Y eso está bien, porque la oración no se trata de cómo lo dices, sino de a quién se lo dices. El Padre no necesita elocuencia, te necesita a ti. Así que, la próxima vez que sientas que no sabes qué decir, di lo que sea real. Si tu corazón está cansado, dilo. Si te sientes perdido, dilo. Si lo único que puedes hacer es gemir, la Escritura dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, Romanos 8:26. Dios escucha incluso lo que no puedes expresar, y en esos momentos crudos y sin pulir, puedes encontrar algo inesperado, no juicio, sino paz. Y cuando esa paz comienza a echar raíces en tu alma, abre la puerta a algo que puede transformar por completo tu perspectiva, la gratitud. El poder transformador de la gratitud. Jesús no incluyó explícitamente la palabra gracias en el Padre Nuestro, pero la gratitud subyace en cada línea. Porque cuando comenzamos con adoración, cuando rendimos nuestra voluntad, cuando confiamos en Dios para el presente y liberamos a otros a través del perdón, lo que queda es un corazón lo suficientemente abierto como para ver todo lo que ya nos ha sido dado. La gratitud no es solo una respuesta, es una postura. Cambia cómo vemos, cómo pensamos y cómo oramos. En 1 Tesalonicenses 5:18, el apóstol Pablo dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No después de que las cosas se resuelvan, no solo cuando las oraciones son respondidas como esperábamos, sino en todo. Porque dar gracias no se trata de fingir que todo está bien, se trata de reconocer que, incluso en medio de lo imperfecto, Dios sigue presente y sigue siendo fiel. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, no multiplicó la comida primero, levantó los ojos al cielo y dio gracias, Juan 6:11. Cuando estuvo frente a la tumba de Lázaro, antes del milagro, oró, Padre, te doy gracias porque me has oído, Juan 11:41. Incluso en la última cena, sabiendo que la traición y la muerte estaban a pocas horas, tomó el pan y dio gracias, Lucas 22:19. Jesús no dio gracias porque todo era fácil, dio gracias porque confiaba plenamente en el Padre. Y esa es la invitación para nosotros. La gratitud cambia nuestra situación, nos mueve del porque a mí, al Dios, gracias por estar conmigo. Silencia la comparación, ablanda la amargura y nos abre los ojos a provisiones que quizás habíamos pasado por alto. A veces, la oración más sanadora que puedes hacer es simplemente, Señor, gracias. Gracias por este aliento. Gracias por la misericordia que no merezco. Gracias por cargarme cuando ni siquiera sabía que estabas allí. Porque cuanto más le agradecemos por lo que ya ha hecho, más aprendemos a confiar en Él para lo que aún está por venir. La gratitud no es el final de la oración, es la corriente que la sostiene. Transforma la rutina en reverencia, la desesperación en confianza, el silencio en alabanza, y nos prepara para algo que a menudo resistimos, esperar. Porque no toda oración se responde de inmediato. Algunas respuestas requieren tiempo, y en esos momentos, la gratitud se convierte en el puente entre la esperanza y la perseverancia. El poder de la espera en la oración. Cuando la respuesta no llega al instante, una cosa debe permanecer, la confianza en el tiempo de Dios. Una cosa es orar, otra es esperar. No hablamos lo suficiente de esto, pero la espera es una parte integral de la oración, no porque Dios sea reacio, sino porque el tiempo es tan sagrado como la respuesta misma. Jesús lo sabía. Por eso dijo en Mateo 7:8, pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. No es una fórmula, es un proceso. Pidan, busquen, llamen.
Hay una progresión en esas palabras, hay movimiento, hay tiempo. Pero aquí radica el problema. Vivimos en un mundo que no espera por nada. Todo es instantáneo, comida, noticias, respuestas. Y luego oramos, y el silencio se prolonga, y nos preguntamos, ¿Dios me escuchó? Sin embargo, la Escritura está llena de personas que oraron y luego esperaron. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero esperó años antes de que naciera Isaac. José soñó con liderazgo, pero pasó tiempo en prisión antes de cumplir su propósito. David fue ungido como rey siendo adolescente, pero no llevó la corona hasta décadas después. Incluso Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. ¿Por qué? Porque Dios no solo está preparando la respuesta, te está preparando a ti. Esperar no es tiempo perdido cuando moldea el corazón. Y mientras esperamos, ocurre algo poderoso, aprendemos a confiar más en el carácter de Dios que en nuestro calendario. Eso es lo que significa tener fe en el entretanto, no apresurarse, no forzar, sino creer que el todavía no de Dios no significa nunca. Y quizás ahí es donde te encuentras ahora. Has orado por sanidad, por restauración, por dirección, y aún no ha llegado. La tentación es dejar de pedir, dejar de esperar, cerrar el corazón para evitar más dolor. Pero no lo hagas, porque algunas de las respuestas más hermosas llegan después del silencio más largo. Y lo que Dios está cultivando en el suelo de tu espera dará fruto a su debido tiempo. En Habacuc 2:3, dice, aunque parezca tardar, espérala. Ciertamente llegará y no tardará. Él conoce el momento correcto. Él ve todo el panorama y no se ha olvidado de ti. Así que sigue llamando, sigue buscando, sigue confiando, porque el Dios que escucha cada palabra también sostiene cada momento. Y cuando esperar se vuelve difícil, recuerda esto. Dios nunca llega tarde, simplemente está obrando en algo más grande de lo que puedes ver. Y a veces, lo que más necesitamos en la espera no es solo fuerza, es sabiduría. El tipo de sabiduría que transforma cómo vivimos, cómo lideramos, cómo escuchamos, X. Algunas oraciones buscan alivio o provisión, pero la vida de Jesús nos revela una clase de oración aún más profunda, la oración por sabiduría. A veces, lo que realmente necesitamos no es un milagro, sino claridad. En un Reyes 3:9, Salomón, pudiendo haber pedido cualquier cosa, poder, riquezas, una vida larga, en cambio, oró. Concede a tu siervo un corazón con sabiduría para gobernar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Y a Dios le complació. ¿Por qué? Porque la sabiduría no solo resuelve un problema, transforma a la persona que lo enfrenta, convirtiendo la reacción en discernimiento, el caos en dirección y el impulso en entendimiento. En un mundo ruidoso, donde todos tienen una opinión y cada decisión parece urgente, la sabiduría no solo es útil, es santa. Santiago 1:5 ofrece esta promesa: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Generosamente, sin reservas ni condiciones. Cuando oras por sabiduría, no solo pides una respuesta, pides ver la situación como Dios la ve. Y eso lo cambia todo. Porque la sabiduría no siempre dice ve, a veces dice espera, a veces dice perdona, a veces dice aléjate. Pero siempre te acerca más a la voluntad de Dios. Y cuanto más la pides, más empiezas a reconocer su voz en conversaciones, en encrucijadas, en conflictos, en llamados. Es como una brújula divina que te guía en caminos que ningún mapa puede trazar. Y aquí está lo hermoso, esta clase de oración no está reservada para reyes y profetas. Es para padres que buscan cómo guiar a sus hijos, para líderes que toman decisiones difíciles, para el alma cansada que pregunta, ¿y ahora qué? La oración no es solo cómo le hablamos a Dios, es cómo recibimos su mente, su corazón, su guía. Y cuando empezamos a caminar en esa sabiduría, descubrimos algo inesperado: paz. No la paz que llega cuando todo es perfecto, sino la paz que llega cuando sabemos que caminamos con aquel que ve el final desde el principio.
guión bajo 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 gui. La oración, una relación viva. Y eso nos lleva al final de la oración, pero no al final de la invitación. Porque todo lo que Jesús enseñó, cada línea, cada pausa, cada rendición, nos conduce a una realidad final. La oración no es un ritual para recitar, es una relación para vivir. La oración nunca fue concebida como un espectáculo. Nunca se trató de decir las palabras correctas, de lograr el tono perfecto o de usar una fórmula sagrada para abrir el cielo. Jesús no nos dio un guión para memorizar, nos dio un camino para recorrer, una forma de volver al Padre, honestos, abiertos y sin temor. Cada parte de la oración que Él enseñó revela una etapa del camino. Comienza con adoración, porque al levantar nuestros ojos a la santidad de Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Se mueve hacia la rendición, no como debilidad, sino como la confianza más profunda. Nos enseña a depender de la provisión de Dios para hoy, no a preocuparnos por el mañana. Nos llama a perdonar, no porque sea fácil, sino porque nos libera. Nos prepara para la batalla, para ser guiados, protegidos y liberados por aquel que pelea por nosotros. Nos recuerda orar en secreto, con honestidad, no como un acto para los demás. Nos enseña a hablar la palabra de Dios, no solo nuestros sentimientos. A orar con fe, aunque el silencio se alargue. A orar con honestidad, aunque tengamos pocas palabras. A dar gracias, aun cuando la respuesta no ha llegado. A esperar con paciencia y confiar plenamente. Y, finalmente, a buscar sabiduría, no para controlar, sino para tener comunión. Así oraba Jesús y así es como Él te invita a orar, no solo en momentos de crisis, sino en la quietud de la vida cotidiana. Porque la oración no se trata de mover a Dios hacia nosotros, se trata de acercarnos más a Él. Y si alguna vez te has sentido distante, sin ser escuchado, sin saber cómo empezar, no estás solo, pero tampoco estás estancado. La invitación sigue en pie. Déjame preguntarte, ¿qué parte de la oración de Jesús está hablando a tu corazón hoy? ¿Qué necesitas rendir? ¿Qué necesitas soltar? ¿Qué necesitas pedir? No con miedo, sino con fe. Si este mensaje te conmovió, no lo guardes para ti solo. Compártelo con alguien que ha estado luchando por conectarse con Dios y cuéntanos en los comentarios qué parte de esta oración necesitas empezar a vivir hoy. Tal vez, al recorrer esta oración junto a Jesús, has empezado a sentir un cambio en tu interior, un deseo de vivir diferente, de no solo hablar con Dios, sino de caminar en el camino que Él bendice. Porque la verdad es que Jesús no solo nos enseñó cómo orar, nos mostró qué tipo de corazón atrae al Padre. Y si alguna vez te has preguntado, ¿qué clase de vida bendice verdaderamente Dios? Jesús también respondió a eso justo al inicio del Sermón del Monte. Así que, si estás listo para dar ese siguiente paso, para no solo hablar con Dios sino vivir la vida que Él llama bendecida, entonces me encantaría que me acompañaras en el próximo video. Se tratará de las bienaventuranzas, y te prometo que jamás volverás a oírlas de la misma manera. Sigamos caminando con Jesús, una palabra, un paso, una bendición a la vez.